estuvimos mirando la importancia de nuestros actos, estuvimos analizando lo importante que es en nuestra vida el saber distinguir lo bueno, lo malo, aquello que nos conviene, pero aquello que también debemos evitar. Y ustedes tuvieron la oportunidad de elaborar, desarrollar unas actividades y colocando en práctica precisamente los saberes. El día de hoy les invito para que nos enfoquemos en nuestro tema, se titula La moral de la persona. Y para ello quiero empezar con esta pequeña historia, ¿sí? Con este pequeño cuento. Entonces, quiero que me colaboren dos de ustedes. Inicia uno y el primer párrafo y luego otro compañero con el segundo. ¿Quién me colabora con la lectura? Yo, profe. Listo, empiece. Le escuchamos. Profe, no se ve nada. Bueno, yo no veo nada. A ver, vuelvo a compartir. Entonces, regálame un segundito. Ahí ya visualiza. Ahí ya, profe. Ok, perfecto. Dice, la moral de la persona. En ausencia del profesor Andrés, el estudiante más extrovertido del curso saca un balón y se pone a jugar con él. De repente suena un estruendo producto de un balonazo que Andrés le propinó a la ventana y rompe el vidrio. Uy, wow, aquí hay un problema, ¿listo? Con este niño. Bueno, ¿hay otro compañero que me quiera colaborar con el siguiente párrafo? Yo, profe. Listo, ya, ok, empiece. Él, asustado, toma el balón y se sienta. En ese momento llega el docente y pregunta, ¿quién es el responsable? Todos se quedan callados y no dicen nada. Primero porque saben que a Andrés no le conviene tener otra falta de disciplina. Y segundo porque no quieren tener inconvenientes con Andrés por haberlo delatado. El profesor dice que si no se sabe quién es el responsable, todos tendrán que pagar el vidrio y obtendrán nota desfavorable en convivencia. Muy bien, entonces miren, ¿no? Cualquier parecido con la realidad, como dice, ¿no? Es mera coincidencia, es lo que sucede a veces cuando estamos en la presencialidad, ¿no? Entonces, aquí les dejo, miren, este es el punto de partida, esta pequeña historia, ustedes la van a reflexionar y la van a meditar con el tema que les voy a explicar a continuación, que está relacionado precisamente con las etapas del desarrollo moral. Kohlberg es un gran psicólogo que nos va a presentar en este día y también, bueno, Piaget, no sé si han escuchado en algún momento, les hayan hablado. Entonces, estos grandes psicólogos del siglo XX tienen un grande aporte con respecto al desarrollo moral de nuestra vida, de nuestra existencia. Así como nosotros crecemos, ¿sí? Ya les había hablado también en la anterior clase de filosofía, ahora en religión, así como nosotros, por ejemplo, sembramos o preparamos el terreno, luego sembramos una semilla, luego esa semilla la tenemos que cultivar, la tenemos que cuidar para que produzca frutos. Kohlberg, este psicólogo, también nos dice que nuestra vida, nuestra existencia también tiene unas etapas relacionadas con el desarrollo moral, con el desarrollo moral. Entonces vamos a estar atentos a esta explicación que les voy a dar a conocer en este momento. Entonces él nos habla, en primer lugar, de tres niveles. El primero es el preconvencional. Luego nos habla del nivel convencional y tercer nivel, el postconvencional. Pero cada uno de estos niveles, nos dice él, si cada uno de estos niveles tiene unos estadios. Entonces, aquí a cada nivel les he colocado, les corresponden a cada nivel 2 estadios. Entonces vamos a iniciar con el primero, ¿sí? Con el
nivel preconvencional y con el primer estadio. Y este estadio nos habla de la obediencia y el miedo al castigo. Entonces él nos dice que las personas, sí, o sea, nosotros, sobre todo pues en nuestra infancia, en la primera etapa de nuestra vida, nosotros por miedo al castigo, nosotros obedecemos y en ese momento pues no hay todavía autonomía, ¿sí? Porque son nuestros agentes externos, en este caso pues nuestros padres, los que nos están dando las orientaciones, las indicaciones de qué es aquello que debemos evitar. Y muchas veces en esa etapa, no sé si ustedes recuerdan, también cuando su infancia, cuando eran rebeldes, cuando no querían servirse los alimentos, cuando su mamá y su papá luchaban, sí, a veces, o también lo pueden ver con sus hermanitos de pronto pequeños que a veces no quieren servirse o no quieren obedecer las indicaciones y reglas que ellos tienen establecido. Entonces, miren, aquí por eso tenemos premio y castigo, ¿no? En esta imagen está el padre de familia con su hija, en la una mano está la cuchara y en la otra el regalo, ¿no? Para como esa condicionada, ¿sí? Colocándole esa condición, ¿no? Si ella se sirve el almuerzo, la sopita que le está en ese momento, si lo hace, entonces el padre de familia le dará entonces este regalito. Entonces, miren, este es el primer estadio, ¿no? Que nos habla Colbert relacionado con esta etapa y ustedes, bueno, van a analizar y decir más adelante si eso no es de esta manera. Vamos ahora entonces con el segundo estadio, que está dentro de este primer nivel, el segundo estadio, que es favorecer los propios intereses. Aquí se asumen las normas y favorecen, sí, como su nombre lo dice, nuestros propios intereses. Es decir, que las normas son como las reglas de los juegos. Se entiende que si uno no las cumple, no le dejarán jugar, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros actuamos por nuestros propios intereses, nuestros caprichos, a veces nos colocan también como castigo, no sé si ustedes recuerdan, en algún momento el papá o la mamá les quitaba el televisor del cuarto o no les dejaba salir, en fin, y para evitar todas estas situaciones, o sea, que ustedes puedan con libertad lograr todos sus objetivos, entonces cumplían dichos intereses. Y luego entonces viene este segundo nivel, ¿no? El nivel convencional. Mire que ahí vamos avanzando. El nivel convencional pues se identifica ya con lo bueno o malo de aquello que la sociedad pues ya nos presenta. Entonces, ¿qué es lo que miramos en este tercer nivel? Las expectativas interpersonales, ¿sí? Aquí ya nos mueve el deseo de agradar, de ser aceptados y queridos. Hacer lo correcto significa cumplir las expectativas de las personas próximas a uno mismo. Es un estadio que se da en la adolescencia, es decir, que está en la etapa precisa para ustedes. Entonces son seres que quieren hacerse amar, pero que se dejan llevar por las otras personas, ¿no? Entonces los valores del grupo, ustedes siempre buscan ser aceptados dentro de un determinado grupo, entonces a veces quieren utilizar o estar en torno y a tono con estas personas, ¿no? Entonces por eso, no sé si ustedes a veces miran grupitos que hasta buscan vestirse de la misma forma, de la misma manera, están siempre a la moda, siguen las diferentes situaciones o realidades que se dan en los diferentes medios de comunicación, quieren imitar a un artista o quieren hablar incluso caminar como una determinada persona. Entonces, miren, este es el nivel convencional, el tercer estadio. Y luego pasamos entonces al cuarto, que son las normas sociales establecidas. Entonces aquí ya es hacer lo correcto, es cumplir las normas sociales establecidas para propiciar el bien común. Ya se tiene aquí entonces conciencia de los intereses generales de la sociedad y estos despiertan un compromiso personal. Es decir, que nosotros aquí en esta etapa ya empezamos a asumir con madurez
ya unas responsabilidades y unos compromisos. Para que ustedes entiendan mejor este estadio, les voy a colocar un ejemplo. Estos días, ¿sí? Por la pandemia, estamos haciendo uso de unos protocolos de bioseguridad. Nos están diciendo que debemos lavarnos las manos, pero lo más importante, cuando tenemos que salir de nuestro hogar, mantener el distanciamiento y el uso correcto de nuestro tapabocas. Pues miren, aquí ya hay unas normas sociales establecidas. ¿Por qué? Para el bien común. Es decir, en este caso nosotros hacemos uso de estos medios de protección para cuidar primero nuestra salud, pero también velar por la vida y la salud de los demás. Entonces miren, ahí encontramos este estadio. Y vamos entonces ahora al nivel preconvencional, donde encontramos el quinto y el sexto estadio. El quinto ya nos habla de los derechos prioritarios y contrato social, o sea, ¿de qué se trata? Se reconoce que además de la propia familia, ¿sí? Además de la sociedad, todos los seres humanos tienen el derecho a la vida y a la libertad. Es decir, que nosotros no podemos estar por encima de las normas institucionales, ¿sí? Y convencionales. Entonces, ustedes han podido darse cuenta que en todos los lugares donde nosotros nos encontremos hay unas normas establecidas, hay unas reglas, que es importante conocerlas, pero también colocarlas en práctica, porque ello permite que haya esa sana convivencia en sus hogares y cada uno de sus padres establece unas normas, unos principios. Si salimos a la calle, hay unas normas de tránsito, ¿no? Hay unas directrices, unos parámetros establecidos que debemos cumplir. Entonces, miren, allí encontramos esta realidad. ¿Por qué? Porque hace parte de nuestra vida y de nuestra existencia. Y ya el último estadio, ¿sí? Ya que es la parte, ya de alguna forma, ya es la edad adulta, ya encontramos como tal muy bien establecidos nuestros principios éticos universales. Es decir, que ya se toma conciencia que hay unos principios, hay una regla de oro, por ejemplo, no sé si la han escuchado ustedes, no hacer al otro aquello que no quiero que me hagan a mí, ¿sí? Ya tenemos unos principios importantísimos, como es nuestra vida, como es el derecho también a esa sana convivencia, la educación, la salud. Y ¿por qué les estoy hablando, miren, de estas etapas, de este desarrollo moral? Porque nosotros tenemos que ir formando nuestra conciencia desde la ética, desde los valores, pero también desde unos principios que rigen nuestra espiritualidad. Y por ello, aquí está esta balanza. Es decir, que a partir de la formación que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, desde nuestra infancia hasta que llegue el final de nuestra existencia, tenemos esta balanza donde podemos identificar aquello que es bueno, que nos conviene, que nos realiza como seres humanos, pero evitar aquello que afecta a nuestra existencia. Entonces, miren, este es el tema del cual nos habla Colbert, de estos 3 niveles y de estos 6 estadios. Ahora bien, nosotros debemos tener presente que desde nuestra espiritualidad encontramos también unos principios, unos mandamientos. Algunos de ustedes, no sé si, por ejemplo, los que reciben el proceso de formación desde la catequesis en la Iglesia Católica, nos hablan de estos 10 mandamientos. Los que profesan otros grupos religiosos los encontramos en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, allí, y en el Nuevo Testamento hay un mandamiento que recoge, si a todos, dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿sí? De nada nos sirve, por ejemplo, decir que nosotros amamos a Dios, que oramos, que rezamos, que nos colocamos de rodillas, que vamos al templo, que vamos al culto, etcétera, etcétera, pero si no amamos a las personas que están a mi lado. Es decir, ustedes, si no aman, si no respetan, si no son obedientes, valoran todo el esfuerzo que hacen sus padres,
incluso para estar conectados en este momento a través de estas plataformas virtuales, saben que ellos tienen que pagar unos recibos, etcétera, pero si ustedes no son conscientes de esta realidad, pues es una gran mentira. Entonces, por eso, mire, este mandamiento sintetiza estos 10. Y acá, ¿no? Son cosas, son reglas de oro que nosotros las debemos tener en cuenta. Por ejemplo, no tomar el nombre de Dios en vano. Bueno, aquí honrar así a tu padre, a tu madre, o sea, es decir, respetarlos. No matarás, miren, la vida es sagrada, o sea, nadie de nosotros tenemos el derecho sobre la vida de los demás, jamás, ¿sí? La vida se respeta, se cuida, se protege y se valora. No robarás, miren, no mentirás, etcétera. Miren, entonces cada uno de estos mandamientos, miren, son esa regla de oro y que están relacionados, mis apreciados estudiantes, con esa formación moral de la que nos habló anteriormente Colbert, que les acabé de explicar. Quiero finalizar entonces este tema con esta historia. Quiero que otro compañero me colabore haciendo la lectura, porque esta está dentro también de la guía. Entonces, ¿quién se anima? Vamos a leer este cuento. Yo, profe, yo la ayudo. Ok. Listo, tiene la palabra. Profesora, ¿que puede cambiar la imagen? A ver. Regáleme un segundito. Voy a volver a compartir a refrescar. Ahora ya. Dice, en Europa hay una mujer que padece de un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. Hay un medicamento que los médicos piensan que la puede salvar. Es una forma de radio que un farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir. La droga es cara, pero el farmacéutico está cobrando 10 veces lo que le ha costado a él hacerla. Él pagó 200 euros por radio y está cobrando 2.000 euros por una pequeña dosis del medicamento. El esposo de la mujer enferma, Heinz, acude a todo el mundo para pedir prestado dinero, pero solo puede reunir 1.000 euros, que es la mitad de lo que cuesta. Le dice al farmacéutico que su esposa se está muriendo y le pide que le venda el medicamento más barato o le deje pagar más tarde. El farmacéutico dice, no, yo lo descubrí y voy a sacar dinero de él. Heinz está desesperado y piensa atacar el establecimiento para robar la medicina. Entonces, mire, aquí está esta realidad. Ustedes van a reflexionar, ¿no? Si tiene razón esta persona, si es correcto no atracar este establecimiento, si es correcto que él se robe la medicina para lograr este objetivo. Entonces, allí esta va a ser una actividad de reflexión, ¿sí? De reflexión, de análisis, a partir de lo que estas dos historias cada uno de ustedes nos colaboró pues ahí con la lectura y por ello entonces a continuación les voy a proyectar la respectiva guía, ¿sí? Con el fin de que puedan quedar claras las preguntas, el desarrollo de esta actividad y puedan ustedes también de manera efectiva dar respuesta a cada uno de los interrogantes. Entonces aquí miren está el señor que quebró el vidrio, ¿sí? Andrés, y van a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuál sería tu actitud con respecto a las medidas tomadas por el profesor? ¿O ustedes qué harían, no? El profesor, ¿qué fue lo que les dijo? El profesor dice que si no se sabe quién es el responsable, todos tendrán que pagar el vidrio y obtendrán una nota desfavorable en convivencia. Miren, son dos cosas, dos aspectos. Entonces usted va a analizar ya desde su casita, o sea, cuál sería la decisión que tomaría.
¿cuál sería entonces tu actitud con respecto a las medidas tomadas por el profesor? Segunda, de la tarea de Andrés, usted tómese, sí, colóquese en los zapatos de esta historia, sí, haga esa escena. Y por último, ¿por qué sí o por qué no? Comenta así a través de una pequeña reflexión. Al final, bueno, aquí están, miren, dentro de la conceptualización, la segunda fase, lo que les había explicado sobre el desarrollo, el proceso que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, cómo se va fortaleciendo nuestro aspecto físico, cognitivo, afectivo, pero también nuestra forma de pensar, de saber distinguir el bien y el mal, es decir, nuestros valores, nuestros principios. Y aquí está, miren, lo de Colbert, ¿sí? Aquí está un resumen muy corto de lo que les acabé de explicar. Y aquí vamos a colocar entonces en práctica con este visto. Si ustedes, por ejemplo, desobedecen las indicaciones de mis padres, aquí colocan el chulito, obedecen una orden por miedo a las consecuencias, bueno, aquí van a dar respuesta, miren, es únicamente hacer el chulito. Y la actividad como tal es diferenciar estas dos imágenes. Miren aquí, diferenciar, pero identificar cuál es el aporte moral que se puede observar en estas dos imágenes. Miren, aquí hay un joven que está tras las rejas, ¿sí? Y acá hay otra señorita que está mostrándonos la imagen desde la vida del deporte. Entonces, miren, aquí hay dos realidades totalmente distintas. Acá está privado de la libertad, acá está gozando, sí, de la misma. ¿Y cuál es la diferencia y el mensaje que nos dejan estas dos imágenes? Posteriormente usted va a tomar una decisión, ¿sí? Para ello va a tomar un papel, o sea, una determinada situación que de pronto que haya vivido en su vida o que se le haya presentado. Entonces, hay tres aspectos a tener en cuenta en esa situación. Si tomo el camino A, sucederá ¿qué? Si tomo el camino B, o sea, ¿qué sucederá? O tengo una tercera opción, ¿cuál? Entonces ustedes se va a imaginar una situación y cuál cree que el camino que debería tomar. En el punto 3, ¿sí? Aquí está la historia, la última que acabó de leer, se acabó de leer, ¿sí? Y usted va a dar respuesta, entonces, posibles soluciones a la situación. ¿Haynes debe robar la medicina? Usted aquí responde sí o no, pero tiene que justificar, ¿sí? Por eso está el por qué. Si la persona que está por morir no es la esposa de Haynes, sino una extraña, ¿Haynes debe igualmente robar la medicina? Estas son preguntas, mire, para que ustedes analicen. Si la enfermera fuera tu mamá, ¿robarías la medicina? Sí, perdón, si la enferma fuera tu mamá, ¿robarías la medicina? Pues aquí, miren, ustedes van a analizar, se van a colocar dentro, se van a colocar como protagonistas de esa historia. ¿Se justifica robar por una buena razón? Usted dice sí o no. ¿Es correcto la actitud del farmacéutico? Entonces ahí, miren, ¿listo? Y finalmente, hay un texto bíblico del Evangelio de Juan. Aquí está el capítulo 8, del 3 al 11. Esta sí voy a hacer la lectura. Dice, una de las historias bíblicas más reconocidas nos recuerda el caso de una mujer judía que fue llevada ante Jesús por unos hombres que se creían justos y buenos cumplidores de la ley, pues la sorprendieron a ella en adulterio. De acuerdo con las leyes judías, la mujer debía morir apedreada. Sin embargo, Jesús, sin desconocer la ley, sino por el contrario, darle su verdadero significado, cuestionó a todos aquellos que se creían con derecho a juzgar y apedrear a la mujer. Y les dijo que el que estuviera sin pecado lanzara la primera piedra, pero finalmente ninguno lo hizo, ¿sí? Entonces, cuando la iban a acusar a esta mujer de adulterio, entonces Jesús los colocó a prueba, y sabemos que en este mundo, pues ninguno de nosotros somos perfectos, nadie podemos juzgar la vida de los demás, el primero en hacer el juicio, sí, el primero en mirar es cada uno de nosotros a nuestra vida, ¿no? Cómo vivimos, cómo actuamos,
porque nosotros somos expertos para criticar, para atacar, para hablar de los demás, pero nos olvidamos de nuestra propia existencia, de nuestro propio ser. Entonces ustedes aquí van a dar respuesta a esta pregunta: ¿cuál es el dilema en que puso Jesús a los hombres que le llevaron a la mujer? ¿Qué crees que debió hacerse con la mujer? O sea, ustedes van a opinar y dar respuesta, dando el porqué, sí, justificando con el porqué. Hoy en día, ¿quiénes crees que son juzgados como esta mujer? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud frente a ellos? ¿No? A veces nosotros, como ya les mencioné anteriormente, no somos expertos, grandes jueces, abogados, para criticar, juzgar, mirar la vida de los demás, pero nos olvidamos de nuestra propia existencia. Finalizo entonces con estas recomendaciones que ya las saben: del correo electrónico, el número de WhatsApp, el horario de atención, dar respuesta a estas 7 preguntas relacionadas con el desarrollo de la actividad. Finalizo con esta frase célebre de Sócrates: la buena conciencia es la mejor almohada para dormir. Es decir, que cuando nosotros vivimos bien, mis apreciados jóvenes y señoritas, cuando hacemos lo correcto, nuestra conciencia está 100% tranquila, ¿sí? El que nada debe, nada teme. Pero cuando hacemos todo lo contrario, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta, de pronto en su casa, en su hogar, hace una travesura, o de pronto en el hogar sus padres colocan unas directrices que a determinada hora usted no sale, pero usted se pega la escapadita y de pronto es sorprendido, etcétera, etcétera. A veces tantas cosas que nosotros hacemos, o el mismo bullying, ¿sí? A veces atacar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, hacerles el mal ambiente. Pues miren, eso genera situaciones negativas que afectan nuestra conciencia. Y eso en cualquier momento, pues debemos tener presente que absolutamente todas las cosas buenas que realicemos, en la misma medida más adelante se nos van a devolver. Pero todas aquellas negativas, pues también vamos a recibir cosas que no nos van a favorecer nuestra existencia. Así que, mis apreciados jóvenes y señoritas, a seguir teniendo presente las indicaciones que se imparten en el hogar, ¿sí? Si el papá y la mamá a ustedes los aconseja, los orienta, yo les aseguro, sí, y no me equivoco, sí, una de las personas que son el 100% confiables, a quien le podemos entregar nuestra vida sin ningún problema, es a nuestra mamá y también a nuestro papá, ¿sí? De ellos jamás debemos desconfiar. Segundo, si nos dan unas orientaciones, si nos dicen: hijo, vea, señorita, no haga o no se junte con determinada persona, no haga o no reciba lo que le están ofreciendo, es porque ellos ya saben, ya conocen, y por eso le están aconsejando a usted, y para que tenga presente estos consejos y estas cosas positivas. Si usted tiene un buen amigo, escuche muy bien, cuando descubre que esa persona es una amistad sincera, si él la corrige a usted, joven señorita, si la orienta, si le ayuda a evitar determinada situación, ese es un verdadero amigo. Pero si ese amigo es el que la invita a tomar, el que la invita a determinadas cosas, es decir, que si le invita a derrumbarse y usted se va detrás, ese no es un amigo de verdad. Entonces nosotros tenemos que tener precisamente, miren aquí, desde nuestra espiritualidad fortalecida, saber identificar muy bien aquello que es bueno, aquello que nos conviene, aquello que nos realiza y aquello que nos permite crecer. Y evitar todas situaciones negativas que nos puedan perjudicar. Pues, mis apreciados jóvenes y señoritas, este es el mensaje que les quería compartir en esta tarde, en este encuentro. Hemos tenido la oportunidad de profundizar y tener claros los saberes tanto de filosofía como de religión. A continuación, entonces, las preguntas, las dudas, las inquietudes, lo que no les haya quedado claro. Entonces, ese es el momento.